bueno saber, creo que hace parte de los propósitos de Dios y de las bendiciones del Señor. Entonces, como dijo Julio el domingo pasado, algunos están como muy serios, o con miedo. Yo creo que hay que cuidarse, pero realmente el Señor está cuidando de nuestra vida y manteniendo las distancias el Señor que tenemos aquí en la iglesia y en la calle, en todas partes. Ahora, somos conscientes que el coronavirus no se ha ido, anda por ahí como oveja sin pastor. Pero vamos a orar, que Dios cuide de nosotros y cuidándonos nosotros también. Vamos a orar. Colóquese en pie para orar. Usted puede levantar las manos, puede adorar al Señor. Padre, esta mañana te damos gracias por toda tu fidelidad y especialmente por tu misericordia. Señor, gracias. Levante sus manos y dele gracias al Señor y dígale: Señor, gracias porque aún en medio de de estos cambios, de estas crisis, hemos visto tu gloria, tu presencia, Señor. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos esta mañana. Eres nuestro Salvador, eres nuestro ayudador, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor. ¿Qué día es hoy? 1 de noviembre. ¿De qué año? 2000, ¿qué? 20. Y les pregunto porque a mí a veces se me olvida ya hasta en qué año estamos. Uno se levanta y no sabe si es jueves, si es viernes. Yo no sé, a mí me ha pasado eso. Será por uno estar encerrado tantos días, pero uno va perdiendo como la noción del tiempo. Hoy vamos a empezar una nueva serie basada en el libro de Josué. No vamos a predicar todo el libro como tal, sino que hemos seleccionado algunos capítulos del libro y nos van a ayudar. Y hoy vamos a compartir acerca de retos en nuestra vida. En el libro vamos a encontrar retos para nuestra vida, para el liderazgo, reto ante lo imposible, pero también los retos que tenemos frente al enemigo. Ese es otro de los temas que vamos a estar mirando. El reto del creyente frente a la maldad que vivimos, que nos rodea. Pero también en el libro de Josué vamos a mirar el reto ante la perseverancia. No es fácil perseverar. No es fácil perseverar. Así que vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 1. Y esas otras lecturas son de apoyo. Reto en nuestra vida. Leamos primero. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar de donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Qué bendición! Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Qué más le dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué más? No temas ni desmayes. ¿Por qué razón? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, hermanos. En donde quiera que vayas. Tarde o temprano enfrentamos situaciones difíciles, como esta que hemos estado viviendo. Ya llevamos más o menos 7 meses con la pandemia. Algunos han perdido familiares, amigos, empleo, han estado enfermos. Puede ser que enfrentemos problemas financieros, la muerte de un ser querido, o sintamos incertidumbre acerca de nuestro futuro. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con la vida de cada uno de nosotros? Ahora, sin importar lo que nos cause temor, porque estas situaciones nos han causado temor, debemos aprender a enfrentar cada circunstancia. Y lo que vamos a mirar es que debemos aprender a enfrentarlas con valentía, pues eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Nosotros hemos enfrentado transiciones en la vida, cambios en la vida, en medio de cambios de circunstancias. Nos ha cambiado la vida todo este tema de la pandemia. En la Biblia nosotros encontramos también transiciones o cambios. En el liderazgo, por ejemplo, de Elías a Eliseo. ¿Se acuerdan de ese, de Elías, del profeta Elías? De Saúl a David. De David a su hijo Salomón. Se presentaron cambios en, digamos así, en el liderazgo de Israel, en la vida de ellos. En el Nuevo Testamento también encontramos transiciones o cambios. Por ejemplo, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado, ¿verdad?, la carrera. Y entonces él formó como discípulos a Timoteo. Uno de ellos fue Timoteo. Y me parece interesante esas transiciones. Ahora, él formó a Tito también, ayudó en la formación de Tito. También influyó en la vida de Bernabé y de algunos líderes, ¿cierto? En este primer capítulo de Josué, nosotros en el versículo 1 encontramos el escenario. Dice que después de la muerte de Moisés, aconteció, lea el versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Ahora qué? Pues levántate y pasa este Jordán tú. Ahora uno no imagina la magnitud de lo que produjo la muerte de Moisés. Después de la muerte de Moisés, Dios le encomienda a Josué la tarea de guiar a este pueblo, al pueblo de Israel, para pasar el río Jordán y darles posesión en la tierra prometida. Ahora, no es fácil. Moisés había estado todo el tiempo con el pueblo de Israel, 120 años. Y dice en el capítulo 34, versículo 8 de Deuteronomio, que cuando Moisés murió, el pueblo lloró por largos días. Por largos días. Dice allí en el capítulo 34, versículo 8, dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab por 30 días. Dios le dio sepultura a Moisés. No se sabe exactamente dónde es la sepultura de Moisés, pero Dios le dio sepultura a Moisés. Lo que sí sabemos es que Moisés, como nosotros, también tiene un lugar en el cielo con el Señor. ¿Cierto? Entonces, guiar a un pueblo difícil,
a un pueblo testarudo que se quejaba contra Dios, se quejaba contra Moisés, después de ver la gloria de Dios, después de ver las bendiciones de Dios. Dios proveyó su cuidado, su protección, su misericordia para la vida de ellos y se quejaban. Moisés fue un gran héroe y a mí me parece un hombre muy humilde, porque contempló la tierra prometida a la distancia, mas no entró a ella. Es difícil calcular el efecto de la muerte de Moisés sobre el pueblo de Israel. Fue su dirigente por muchos años. Dios lo usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo usó a Moisés. Ahí estuvo Josué. Ahora, hermano, le toca a Josué. Después de la muerte. Imagínense, no es fácil. Después de tanto tiempo. Ahora le toca a Josué. Y sabe, pasar al pueblo el río Jordán, pero también ubicarlos en la tierra. Y saben una cosa, resulta que habían ido unos espías a inspeccionar la tierra que mandó Moisés, ¿se acuerdan? Y cuando ellos llegaron, mandaron, ¿a cuántos enviaron? ¿A cuántos jóvenes enviaron? Sí, y 10 vinieron hablando cosas totalmente negativas. Allá hay gigantes, nosotros somos, ellos son como langosta, nosotros vamos a ser exterminados. Esas ciudades son amuralladas. Y sabe, ellos tienen carros como de hierro, o sea, estaban totalmente atemorizados. Pero Josué y Caleb fueron los únicos que vinieron contando las cosas como tal eran. Es verdad, son fuertes, pero yo creo que Dios está con nosotros. ¿Cierto? ¿Qué pensaría Josué ahora que le dan un encargo? Este es un nuevo reto. Ahora que tiene que ponerse al frente, pastorear a los israelitas no era fácil. ¿Saben qué significa el nombre Josué? Jehová salva. Dios lo escogió para ser el líder de Israel. Ahora tiene que estar al frente. Pero esta mañana quiero compartir 4 cosas que ayudaron en la vida de Josué para enfrentar los retos, pero pueden ayudarnos a nosotros en este tiempo. Miren lo que dice el versículo 3 y versículo 4. 3 y 5, perdón. Lo primero que tenemos que tener presente es lo que Dios hace con Josué. Dios hace que Josué recuerde el pasado cuando va a enfrentar retos. Ahora, el pasado no tanto de su vida, sino de lo que Dios ha hecho para bendición de la vida de ellos. Josué, capítulo 1, versículo 3 dice: yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y a mí me gusta porque dice, yo os he entregado, como había dicho ¿a quién? A Moisés. En primer lugar, Dios quiere que Josué tenga la seguridad que así como estuvo con Moisés, va a estar con él. En el versículo 5 dice, hermanos, versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Creo que recordar el pasado, de lo que Dios ha hecho en su vida, en tu vida y en mi vida, nos ayuda a afirmarnos en el presente y seguir confiando en un Dios que es todopoderoso, un Dios que es grande, que es maravilloso, que nunca nos ha dejado. No significa que no vamos a enfrentar circunstancias difíciles, enfermedades, problemas económicos, todas las situaciones que hemos estado viviendo, pero de algo estamos seguros: Dios ha estado siempre con nosotros y estará siempre con nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Como había dicho Moisés, como estuve con Moisés. En otras palabras, recuerda cómo Dios trató a Moisés. Josué, escucha, soy el Dios que siempre ha sido y estará con ustedes. Así que necesitamos recordar
cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Él ha sido bueno con nosotros, con usted, conmigo. Las circunstancias no pueden hacer cambiar nuestra perspectiva de Dios. No. Nuestra fe no está en las circunstancias. Nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, que es todopoderoso. Así, hermanos, nosotros nos hemos encontrado frente a un mar rojo, frente a un río Jordán, pero Dios abrió caminos en el mar seco, y hizo camino seco. El río Jordán, Dios también permitió que ellos pasaran. No hay circunstancia que nosotros no pasemos. Recuerde eso. Y que Dios no nos ayude a seguir adelante, por muy difícil que sea. Entonces, recordar el pasado nos ayuda a afirmarnos en el presente. Así que lo primero que tenemos nosotros, que es entender, es que frente a los retos que la vida nos presenta, debemos recordar lo que Dios ya hizo, lo que Dios hace, pero también lo que Dios hará. Lo que Dios hará. En segundo lugar, miren el versículo 2 y 4. Dios le encarga a Josué una tarea específica. Ahora, uno de los retos que tenemos nosotros es entender que Dios habló en el pasado y estuvo con Moisés, así iba a estar con Josué y seguro con nosotros. Pero en segundo lugar, Dios le da una tarea específica a Josué. De igual manera como Dios quiere que nosotros tomemos nuestro papel o el papel protagónico en este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Por qué, Señor, me ha tocado vivir este tiempo? Eso ha sido el propósito de Dios. Escuche algo. Cuando nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a estar totalmente enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. Versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Escuche eso. Dios le da una tarea. Levántate. ¿Qué más le dice? Levántate y pasa este Jordán. Y le dice de dónde a dónde era el territorio que Él les había dado. Así que Dios le especifica la tarea para que Él esté enfocado. Si no tenemos un enfoque, podemos perder el tiempo de un lado para otro. Creo que hoy debemos preguntarle al Señor, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Cómo debo vivir la vida en este tiempo que me ha tocado vivir? Señor, ¿de qué manera voy a servirte ahora? ¿Cuál es mi enfoque en la vida? ¿Hacia dónde vamos? La vida no la podemos seguir viviendo igual. Josué fue un coequipero de Moisés, pero ahora te toca a ti. Ahora te toca ir delante. Y yo creo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que podamos cumplir el propósito que Él ha diseñado para nuestra vida. Yo creo que ya es hora. En tercer lugar, Dios le presenta a Josué el reto de responder con madurez. Nos toca responder con madurez frente a las circunstancias de la vida. No solo frente al coronavirus, no, frente a cualquier circunstancia. Creo que no es hora de bajar nuestros brazos. Creo que no es hora de desalentarnos, no es hora de volver atrás. El Señor necesita una iglesia que se ponga en pie, que se ponga en la brecha. Una iglesia que pueda decir, heme aquí, Señor. Una iglesia que predique, una iglesia que testifique, una iglesia que hable del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Este edificio no es lo que determina nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en Jesús, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Sabe? Versículo 7. Mire lo que Dios le dice a Josué. Versículo 7. Solamente esfuérzate
Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nuevamente en el versículo 6, 7 y 9, sé valiente. Le repite Dios eso. Sé valiente. Y en el versículo 9 le dice, no temas. Dice el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué razón? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Así que necesitamos recordar con madurez el esforzarnos. Esforzarse. Y sabe, hermano, el esforzarse tiene que ver con valentía. El tema es que para tener valentía ante las tareas difíciles necesitamos reflexionar en la palabra de Dios. A mí me parece interesante que le dice esfuérzate. O sea, en otras palabras, ves más allá, cobra ánimo, esfuérzate, saca aún más allá de tus fuerzas, sé firme, no dejarse inclinar por cualquier circunstancia externa, pero también ser valiente. A través de la valentía tiene que ver con ser intrépido. Moisés le dijo estas mismas palabras a Josué. Antes de Moisés morir, le dijo Josué, sé valiente, sigue adelante. Y yo creo que esas palabras nos las está diciendo el Señor a nosotros hoy. El ser valiente y el esforzarse y ser valiente van unidos. No es una cosa separada de la otra, eso va junto. Van unidos, el ser valiente. Pórtate varonilmente. Así que sigue adelante. Normalmente uno siente temor ante las circunstancias difíciles de la vida. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, aunque las cosas sean difíciles, aunque estemos pasando momentos de crisis, aún de fe, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Atreverse a ser intrépido. Y en cuarto lugar, Dios le entrega a Josué un plan razonable. En otras palabras, ¿cómo es que vas a vivir los retos de la vida? Lo primero que dije en esta mañana es que debemos recordar el pasado, lo que Dios ha hecho. Lo segundo que he dicho es que Dios le entrega una tarea específica a Josué, pero también a usted. En tercer lugar, esa tarea o los retos debemos afrontarlos con madurez. Y le dice, bueno, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, pero también no temas. Y no temas sencillamente no porque no, sino porque yo estoy contigo. Qué hermoso. Es como si Dios, como un niño que está confiando en su papá, que puede guardarlo, que puede protegerlo. De igual manera Dios siempre ha estado ahí guardándonos. Le entrega un plan. Miren el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo con él está escrito. ¿Y qué va a pasar? ¿Ah? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me gusta este versículo, también el hecho de poder pensar que la prosperidad en cualquier área de nuestra vida no viene sencillamente por la teología de la prosperidad. No, la prosperidad viene por poder confiar plenamente en el Señor. Dios transforma totalmente nuestra vida. Así que Dios le dio un libro a Josué y a Israel, pueblo de Israel, le dio su palabra y este es el plan. Mira lo que dice, nunca se aparte de tu boca este libro. Medita en él, meditar. ¿Y meditar para qué? Para recordar. ¿Para qué más? Entender y para qué más? Y para analizar. Analizar, vivir. Porque no debemos ser simplemente oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, debes meditar en ella. Meditar es tenerla presente en nuestra vida, día y noche, en cada momento de nuestra vida, para recordar lo que Dios ha dicho, pero no solo para recordar,
para entender eso que Dios ha dicho, hay que ponerle el sentido, pero también para analizarlo y poderlo abrazar en nuestra vida, vivirlo en nuestra vida. Y también Dios le dice, mira, debes obedecer, hacer y obedecer. Para hacer y obedecer hay que meditar, para hacer y obedecer. Para que hagas conforme. Así que leer es con el propósito de obedecer, no sencillamente de leer por simplemente leer. Nosotros leemos a veces de manera casual y así no surte ningún efecto la palabra de Dios. Pero Dios nos ha dado su palabra para obedecerla. Seguir exclusivamente su palabra. No vivas como los cananeos. Nosotros no podemos vivir como la gente que no teme al Señor. No. Aceptar completamente toda su palabra. Dios confortó a Josué con el recordatorio de su palabra. Mira el versículo 5. En el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en los días, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Versículo 9. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, al leer la palabra nos va a dar confianza. La palabra nos da esperanza en el Señor. Eso. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que tenemos la promesa del Señor de Él estar en nuestra vida. ¿Cierto? En los momentos más difíciles, el Señor ha estado con nosotros. Creo que Él va con nosotros. Preguntémonos esta mañana, ¿cuál es el mayor temor en mi vida? Y quiero terminar con 3 preguntas respecto al pasaje. ¿Cómo revela este pasaje al Señor? ¿Cómo revela este texto al Señor? ¿Cómo me deja ver este texto al Señor? ¿Cómo me lo muestra? Bueno, con un Dios que cumple sus promesas. ¿Qué más? Como un Dios que siempre va a estar con nosotros y es más que su omnipresencia, es su propio poder obrando en la vida de nosotros. ¿Sí o no? Es su propio poder obrando en la vida de nosotros. ¿Qué más? ¿Cómo vemos a Dios aquí? Como un Dios que guarda, que cuida de nuestra vida. Un padre. Un padre. No es que hoy dice una cosa y mañana otra. En segundo lugar, ¿cuál es la reacción de las personas en este texto y nosotros hoy frente a los retos que tenemos? ¿Sabe, hermano? En el caso de Josué sintió miedo. Era un gran reto. A veces los retos nos atemorizan. Si los llevamos en nuestras propias fuerzas, seguro que vamos a fracasar. Pero es con la ayuda del Señor. A veces todas estas situaciones nos han encerrado y nos han hecho tener temor. Pero Dios está con nosotros. Y Dios está con usted. Así que levántese a orar, a buscar del Señor. Ahora, ¿por qué este texto es importante para nosotros hoy? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante este texto? Bueno, porque es la palabra de Dios. Porque el Señor también está hablándonos en este tiempo a nosotros. Tal vez no vamos a pasar el río Jordán, ni el mar Rojo, tal vez no, pero circunstancias difíciles, vivencias en nuestra vida, retos que tenemos que asumir. A veces cuando en tu empresa te entregan un desafío o un reto, nos atemorizamos. Pero si Dios ha permitido que estés ahí, es porque Dios te va a guiar. Ahora, no siempre que Dios